Listo, chicos. Perdón, ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, ya reviso cómo vamos en el formulario de las respuestas. Listo, ya tengo la mayoría. Ya tengo 33 acá registrados. Listo, chicos. Bueno. El día de hoy, chicos, vamos a revisar parte de la temática. Vimos la clase pasada receptores, vimos lo que es los propioceptores, que van a ser elementos fundamentales para nosotros en esta área. Y vamos a empezar con la parte de integración, del sistema de integración. Pero antes de pasar al sistema de integración, es importante que revisemos los sentidos especiales. Y voy a centrarme en algunos de ellos. Tipo caso lo que sería visión, audición y vestíbulo, que son estructuras sumamente necesarias, importantes para lo que son efectivamente el sistema de coordinación, básicamente, porque nosotros tenemos un sistema de coordinación viso-manual o viso-pédica. Y también dependemos mucho, muchas actividades deportivas dependen de la integración de información que se genera a nivel auditivo y a nivel vestibular para el equilibrio. Y yo les había dejado una tareita pequeñita que era saber los receptores y la función de los sistemas, de la visión, el olfato, gusto, audición y vestibular, que los vamos a estar revisando en primera medida. Listo. Entonces, después de eso vamos a ver las áreas de integración, que son áreas muy especiales y muy específicas para nosotros, y vamos a ver, una vez teniendo la información de receptores y las vías de integración o las áreas de integración en el sistema nervioso central, veremos las vías por las cuales se genera esa integración. Que ahí empezamos a conectar entonces toda la temática que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Ok, chicos, eso principalmente vamos a ver hoy. Les estaré confirmando el tema de laboratorio. Pasa es que el tema de laboratorio es complejo por lo que este grupo es tan amplio, pero yo les estaré comentando mañana, no, el jueves, acerca de esto. Listo, chicos. Entonces, empecemos con esta actividad. Como ustedes tenían esa tareita de receptores y función de los receptores, cuéntenme, ¿qué encontraron? Hablemos primero de la visión. Los escucho. ¿Qué encontraron de la visión? ¿Cuáles son sus receptores y cuáles son las funciones fundamentales de esos receptores? Profe, pues yo encontré que están los fotorreceptores encargados de los impulsos nerviosos que llegan al nervio óptico y que son enfocados a la visión. Listo. ¿Algo adicional? ¿Los demás compañeros? A lo que dice la Sí, señorita. profe. Señor. Pues como decía Isabel, son fotorreceptores. Hay dos, son los conos y los bastones. Y que esos conos y esos bastones tienen dos partes en cuanto a su estructura, una parte externa y una parte interna. En la parte externa, o expansión externa, perdón, eh, hay unas proteínas dentro de la membrana de los mismos fotorreceptores, donde se encuentran unos discos membranosos. Esas proteínas, bueno, son diferentes para los conos y para los bastones, pero no recuerdo bien el nombre. Y esas proteínas dentro de los bastones, pues va a recibir la información de una luz tenue, por no decir oscuridad,
y en los conos de pues, la luz y los colores. Y pues esos estímulos activan esos fotopigmentos, fototransduciendo esa energía lumínica, pues, puede ser, y pues la convierte en energía eléctrica, o sea, en impulsos nerviosos. Y la parte o la expansión interna va a estar la región sináptica, que pues va de cierta manera, soltar esos neurotransmisores para dar la señal al tálamo y el tálamo pues a la corteza visual. Eso encontré. Muy bien, señor. Eso es. Listo. Ahorita vamos a ver entonces esa parte más específicamente. Vale, gracias. Olfato. ¿Qué encontraron del olfato? Profe, pues dice que los receptores olfatorios se encuentran en las fosas nasales, que la mucosa que recubre el interior de las fosas nasales se llama pituitaria y que se divide en dos regiones. La región inferior recibe el nombre de pituitaria roja. Esa es muy vascularizada, por lo que tiene un tono rojizo. No tiene ninguna función pues, de olfato como tal, sino que cumple con la función de calentar el aire que penetra pues, por la nariz y limpiarlo de las pequeñas impurezas que entran, ¿no? Y la parte superior de la mucosa que recuerden ahí se llama pituitaria amarilla, que es la región responsable del sentido del olfato y cuenta con células especializadas que contienen receptores olfatorios. Esta región es, por lo tanto, la responsable del sentido del olfato. O sea, que pues es la única que cumple esa función. Y eso fue pues más o menos lo que busqué, profe. Listo, perfecto. Una vez se unen estos receptores, van a formar el nervio olfatorio, ¿cierto? O olfativo, que es uno de los pares craneales más importantes de nuestro sistema. Y posterior a eso se va directamente al área olfativa primaria o olfatoria primaria en el cerebro. Y ahí es donde se genera la percepción del olor. ¿Listo? Muy bien, señor, muchas gracias. Ya vamos a ver esa parte precisamente. Vamos con el gusto que encontraron. Los escucho, chicos. ¿Nadie? Pues yo encontré que eran las Señorita. papilas gustativas que se encuentran en la lengua, y pues que dependiendo la localización de la lengua, pues van a tener más habilidades para detectar mejor cierto tipo de estímulos o de sabores. Dice que pues todas las papilas parecen ser iguales, pero que hay tres tipos diferentes y pues que cada una es para los sabores primarios. Está para el dulce, amargo y salada. Sí, señorita, así es. Incluso hay otro estímulo. Bueno, esos son los primarios y hay unos secundarios que es la unión de esos primarios, así como los colores, que se unen, unos son primarios, los otros son secundarios, terciarios, así sucesivamente, también pasa con los sabores. Listo, eso ahorita lo vamos a ver. Vale, señorita, mil gracias. ¿Algo adicional, chicos, de gusto que hayan encontrado? No, muchachos, nada más. Ok, parecer no. Audiciones y vestíbulo. ¿Qué encontraron, chicos? Nada más.
¿Eso no lo alcanzaron a encontrar? Profe, pues yo dentro de la audición vi que pues principalmente se da en la cóclea y que Ujú. esta cóclea si se hace un corte transversal, pues la cóclea va a tener como tres orificios en cada bucle o en cada cosito que tiene, que está, que esos tres orificios son la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. En medio de los orificios están una célula, o bueno, el órgano de Corti, que tiene las células ciliadas, que son las encargadas de la recepción de estas ondas o vibraciones, que en efecto van a despolarizar bueno, esta estructura, y de ahí se origina el nervio auditivo. Ujú. Sí, señor, muy bien. ¿Tienes información sobre el vestíbulo? Es que estaba medio complicado, profe. El vestíbulo es un sistema, sí, es mucho más complejo, eso sí es verdad. Pero parte desde los canales semicirculares en el oído interno. ¿Alguien nos puede referir a algo en términos del sistema vestibular? Al parecer. Listo, chicos, perfecto. Entonces, como les digo, pues nos vamos a centrar más en lo que es la visión, la audición y el vestíbulo, pero eso no significa que no les vaya a referir de los otros dos sentidos, lo que es el gusto y el olfato. Nos vamos a referir a estos dos porque estos son los que tienen más interacción con lo que es, o más correlación con lo que es el deporte y la actividad física. ¿Listo? Entonces, chicos, acá en la imagen no vamos a entrar mucho en la especialidad porque estos sistemas tienden a ser mucho más complejos, sino que pues vamos a dar ciertos elementos básicos o bases para entender un poco más estos sentidos. ¿Listo? Para que ustedes se lleven una idea sobre estos sentidos. Efectivamente, como dijimos, el sistema sensorial se divide en dos. Habíamos dicho anteriormente, el somático, que fue el que vimos, con todos sus receptores especializados, y efectivamente estos receptores sensitivos que son especializados, que son receptores que prácticamente vamos a encontrar en una única estructura y que van a cumplir una función demasiado especial. Y básicamente lo que es el sistema olfatorio y el sistema gustativo o del gusto son sistemas complementarios y ya los vamos a ver. Porque si ustedes recuerdan, o bueno, más en clases de biología, etcétera, lo que es la cavidad nasal y la cavidad oral son cavidades que van a confluir en un solo punto. Por eso nosotros cuando tenemos alguna congestión, ejemplo nasal por una gripa normal, no como esta, sino como de las gripas normales que antes sufríamos de ellas, pues básicamente esa congestión nasal iba a llegar a generar o a afectar nuestro sentido del gusto. Por eso cuando tenemos ciertos niveles de gripa o gripas con estas características de congestión general, pues muchas veces nosotros no percibimos la información sensitiva de los alimentos igual, ¿cierto? Le perdemos un poco el gusto a los alimentos cuando tenemos afectación de esta área. Entonces, estas dos estructuras van a estar sumamente correlacionadas, digámoslo de esa manera, precisamente porque al finalizar la cavidad nasal y la cavidad oral tenemos lo que es la faringe y posteriormente lo que es la laringe. Entonces, son estructuras que se van a complementar muchísimo porque la información va a tender a prácticamente, aunque no es la palabra correcta, como elevar, no es la palabra correcta, pero sí se complementan mucho. Entonces, prácticamente nosotros terminamos de conocer, ejemplo, los sabores en la lengua a partir de nuestra capacidad de detectar
esos olores también de los alimentos por parte de la nariz. Entonces, por eso estos elementos se van a ver mutuamente afectados si una de las dos estructuras se ve afectada. ¿Listo? Entonces, el olfato, el sistema olfatorio es un sistema complejo en el cual, como refirió ahorita el señor John, hace referencia a unas estructuras especializadas que tenemos en las fosas nasales. Y vamos a tener un epitelio olfatorio o olfativo en la nariz, las cuales, o el cual va a tener una cantidad de células receptores olfativas muy importantes. Estas células olfativas fundamentales van a tener una conexión directa con los nervios hacia el bulbo olfatorio y esos nervios van a generar una cantidad o esas prolongaciones nerviosas van a generar lo que se denomina el tracto olfatorio y por lo tanto el nervio olfatorio. Prácticamente tenemos unos cilios que son denominados cilios olfatorios, que son los que hacen la transducción de ese estímulo químico que nosotros percibimos. Una vez ese estímulo químico es lo suficientemente importante, genera todos los procesos de despolarización de las estructuras y generan finalmente un proceso de potencial de acción, por lo cual nosotros pues podemos percibir los olores y puede ser integrado ese olor en la área olfativa primaria, olfatoria primaria, en la corteza olfatoria. Entonces, el sentido del olfato va a ser un sentido que depende mucho de las concentraciones químicas de esa sustancia que está en el sistema, y esa concentración química de estas sustancias van a tomar una denominación muy puntual, que se van a denominar sustancias odoríferas. ¿Listo? Que son las que se ven acá, las que están acá subrayadas, o bueno, en este momento las subrayo. Las sustancias odoríferas son prácticamente esas sustancias químicas que estimulan esas células receptoras olfatorias y que efectivamente, como el compañero Johan nombró hace un momento, estos receptores o estas estructuras suelen estar acompañadas de unas proteínas receptoras. Digamos que usualmente en estos sentidos especiales vamos a tener unas proteínas receptoras. Y estas proteínas son las que permiten la unión de estos elementos químicos prácticamente hacia las estructuras sensoriales o hacia esas células, generando ese potencial de acción. Y ese potencial de acción posteriormente se va a ir transmitiendo hacia toda la estructura, hacia estas estructuras puntualmente. Ya ahorita amplío esta imagen para que la podamos ver mucho más, y generan lo que es el tracto olfatorio, y todo ese estímulo va por el tracto olfatorio. Los axones del nervio olfatorio forman este tracto y van directamente, asciende esta información hasta esta corteza olfatoria. Señora, no te escuché. ¿Puedes ir más despacio, por favor? Es que pues no puedo anotar y tomar como la recepción de una. Vale, señorita, perfecto. Eso, díganme cuando voy muy rápido, porque a veces tiendo a hablar muy rápido. Listo. Entonces, como venía diciendo, las células olfatorias, que son estructuras, tienen un epitelio muy especializado, que es lo que nombraba ahorita el señor John. Son células que funcionan a partir de unas proteínas que son como unos intermediarios, digámoslo así. Las odoríferas, que son estas sustancias químicas que son las que estimulan estas células, generan una, digámoslo así, una acción sobre las proteínas, y estas proteínas posteriormente se pegan o se unen hacia los cilios olfatorios. Y esos cilios son los que generan ya posteriormente el potencial de acción. Potencial de acción, como decía, se transmite por el tracto olfatorio y va hasta la corteza olfatoria, exactamente el área olfatoria primaria, olfativa primaria, que se va a denominar área 28. ¿Listo? Entonces es un área especializada en la percepción de los olores prácticamente. Y no solamente eso,
también lo que es esta transmisión de información va a ir ligada hacia otras estructuras. Caso puntual hacia lo que es el sistema límbico. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sino gracias a esta característica de que esta sensación se une o se va a transmitir hacia este sistema límbico, es que nosotros podemos generar un recuerdo a partir de lo que olemos. Es usual, por ejemplo, o bueno, anteriormente, ahorita es más difícil por el hecho de tener a toda hora un tapabocas, pero es usual, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos algunos elementos químicos para limpiar, ejemplo, para trapear, para limpiar los pisos, las ventanas, etcétera, nosotros ya asociamos ese olor a una acción. O también podemos asociar ese olor a una persona o a un sentimiento que genera esa persona o esa acción. Entonces el sistema límbico es un sistema muy especializado que básicamente me va a permitir hacer ese tipo de conexiones, ese tipo de asociaciones. Entonces, ejemplo, una persona, hombre o mujer, que utiliza un perfume muy característico, usualmente nosotros lo asociamos mucho. Si volvemos a oler o a tener esa sensación olorosa de ese perfume de esa persona, inmediatamente nuestro sistema recuerda la cara de esa persona o el aspecto de esa persona. Entonces, esa asociación va a ser sumamente importante para lo que son recuerdos, sobre todo, y emociones. Entonces, por eso nosotros asociamos muchas veces, ejemplo, lo que es el olor de la comida con nuestro hogar, ¿sí? O el olor de el verde, digámoslo así, del pasto recién cortado, es un olor que a uno le genera cierta recordación. Si, por ejemplo, cuando éramos pequeños, directamente bueno, si vivíamos en el campo o si estábamos en un colegio que tenía césped, etcétera, eso nos trae unos buenos, entre comillas, unos buenos recuerdos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Eso ya depende de la experiencia de cada uno, de la historia de vida de uno. Entonces, estas conexiones van a ser sumamente importantes en el sentido en que nos va a permitir generar ese tipo de asociaciones. El umbral del olfato, porque todos los sentidos, chicos, igual que nosotros hablamos anteriormente del umbral de dolor, tenemos umbral para la audición, umbral para la visión, umbral para el olfato y umbral para el gusto. Es decir, la capacidad de nuestros sistemas para poder percibir esas sensaciones o para que nuestros sistemas generen los potenciales de acción y nosotros podamos ser conscientes de esos estímulos. Entonces, en el caso del olfato, el umbral es bajo, tiende a ser bajo, es decir, nosotros podemos percibir olores, así sean muy leves, nuestro sistema puede percibir esos olores. Entonces, es un sistema sumamente eficiente en términos de la percepción de esos olores. Y también tiene una característica y es que es sumamente adaptable, es decir, nosotros podemos estar expuestos a ciertos olores, buenos o malos, que los podemos clasificar como buenos o malos. Y rápidamente nuestro sistema se adapta, haciendo que nosotros no percibamos con la misma intensidad ese olor o nos acostumbremos a ese olor eventualmente. ¿Listo? Entonces el sistema olfatorio va a ser un sistema importante, pero pues para el caso de la actividad física y del deporte, pues digamos que no es tan esencial, o no es tan esencial, pero eso depende mucho de las características también del deporte. Voy a ampliar la imagen un poco para mostrarles las características de lo que es las células y el bulbo olfatorio. ¿Listo? Ahí se fue. Un momento. Vale. Entonces, miren. Acá los puntos que ustedes ven acá, que son estos odoríferos, son las estructuras que básicamente van a ir a generar la estimulación de estas células, ¿cierto? De estas células iniciales, o lo que se denomina el epitelio olfatorio.
Una vez se genera la unión de estas estructuras, ahí empieza la interacción con las diferentes proteínas que se unen y generan, posterior a esto, todo lo que es los potenciales de acción, que básicamente el nervio va a tener una incidencia sobre estas células. Entonces, una vez toda la interacción química interna acá en las células se genera entonces el potencial de acción. Y aquí el potencial de acción va a subir hacia lo que es una estructura que se denomina el bulbo olfatorio, que es esta estructura, que es una estructura grande que tenemos en la región de nuestra nariz. En esta estructura se va a ir a generar toda la transmisión de la información y acá, gracias a los axones que se van a ir generando, se forma ese tracto olfatorio. Que ese tracto olfatorio se va a ir, miren lo que es todo el epitelio olfatorio en nuestra nariz y el bulbo olfatorio. El tracto va, sube, asciende hasta la corteza olfatoria. ¿Listo? Y hará conexiones, como veníamos diciendo, en el sistema límbico. ¿Listo? Ok. Esto es en cuanto al sistema olfatorio. Vamos ahora con el sistema gustativo. Profe, Señor. los glomérulos, ¿qué función tienen? O sea, ¿es donde se da la sinapsis o Los hay en el glomérulos. sistema olfatorio? Listo, ya me devuelvo entonces acá. Los glomérulos, que aquí van a estar entonces, son puntos, se podría decir, puntos en los cuales son puntos de intersección, se podría decir. Es decir, acá los diferentes axones prácticamente que ascienden desde estas células pueden llevar información diferente, información referida a que el olor es dulce o es al contrario salado o es ácido. Esa clase de sensaciones o esa clase de información pueden llegar a ciertos glomérulos. Entonces son puntos de intersección para determinar ya lo que es esa información y que va a ser transmitida hacia una parte de ese tracto olfatorio. Entonces son sí como puntos de intersección en esas regiones. ¿Vale? Y sí, profe, y esa placa que se ve ahí, o sea, está el el tracto olfatorio, perdón, bulbo olfatorio, perdón, Sí. está sobre el etmoides, ¿es el etmoides? Está sobre una placa ósea. Esa estructura, sí, es el etmoides. Y es precisamente esta placa, mírenla acá, tan bonita, la que nos permite hacer esa división que nosotros veíamos en morfología entre lo que es la estructura completa del sistema nervioso central y la generación de los pares craneales para hacer la conexión con los sentidos especiales. Eso era lo que decíamos en su momento. Hay una parte que es etmoides, hay otra parte que es esfenoides. Acuérdense que estas partes son muy complementarias entre sí, las dos estructuras. Entonces, hay parte y parte. Vamos que lo que es la estructura del esfenoides es una estructura que es muy amplia, entonces va a dar la posibilidad del paso de los diferentes nervios o pares craneales. Entonces, el nervio óptico o estos nervios olfatorios o incluso otros pares que van directamente a inervar los músculos de la cara, caso el facial, el trigémino, etc. Son nervios que directamente van a ser permitidos el paso por esas cavidades que tienen estas estructuras óseas. Entonces, Listo, profe, gracias. vale, señor, con gusto. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos con el gusto. El gusto prácticamente, como lo nombraba ahorita la señorita, y lo dejo así amplio para que puedan copiar bien y podamos ver la imagen, ahí queda mejor.
El gusto prácticamente es nuestro sentido como tal, nos va a permitir determinar varios sabores. Lo que es el salado, el dulce, el ácido, el amargo. Lo que es salado y dulce, lo que es puntualmente el sabor dulce, es la capacidad de nuestro sistema para detectar elementos de glucosa, sobre todo y sacarosa. El salado es la posibilidad de nuestros receptores para sensar los compuestos químicos, sobre todo, que tienen gran cantidad de sodio y de cloro. El ácido y el amargo son sensaciones que son de una u otra forma protectivas para nuestro sistema. El ácido y el amargo son sensaciones o son, son sensaciones que se van a percibir sobre todo y que están hechos para percibir si los alimentos están en mal estado o son dañinos o lesivos para nuestro sistema. Entonces, prácticamente es una característica de nuestro sistema gustativo para poder generar como esa diferenciación. ¿Será que sí está bueno? ¿Será que está dañado? ¿Se pasó de tiempo? Etcétera. Y tenemos un sabor que usualmente nosotros no lo consideramos o no es común considerar más bien, que es el umami. ¿Listo? Que es este que ustedes ven acá. ¿Alguno de ustedes leyó sobre este sabor? Dice que es como, o sea, que significa sabroso, como sabor agradable. Sí, señorita. Efectivamente, este sabor es un sabor que básicamente es la forma en que nosotros detectamos las proteínas, prácticamente, o aquellos alimentos que son ricos en proteínas y que para nosotros, para nuestra percepción, se percibe como un alimento, como lo indicó ahorita la señorita, sabroso. ¿Listo? Es algo que esencialmente pues nuestro sistema lo percibe de esa manera y nos genera una cierta satisfacción. Y esto pues va muy de la mano con el hecho de que nuestro sistema usualmente pues necesita este tipo de alimentos, ¿no? De las proteínas para la construcción de muchos sistemas y en general la reparación de varios tejidos. Entonces, este es Profe, un elemento, señor. o sea que, digamos, bueno, hablando del tema de los vegetarianos, digamos, la carne, toda la conseguimos como deliciosa, pues porque es una fuente de proteína muy grande, ¿no? Ujú. Pero puede ser que a alguna de esas personas no les guste la carne por falta de eso, o ya eso no tiene tanto que ver. Pues no tiene mucho que ver, porque finalmente la proteína no solamente está en la carne animal, sino también en ciertos granos. Muchas veces, y bueno, eso ya depende como de la decisión de cada persona, porque el ser vegetariano o ser vegano, cualquiera de las dos, es una filosofía de vida, más que todo. Y algunas personas no solamente es por la filosofía de vida, sino que también son personas sumamente digámoslo así, que les irrita la proteína animal en su sistema digestivo, no directamente en el sabor o que no es que sea agradable, aunque a algunas personas sí no es agradable el sabor y por eso se vuelven veganos y vegetarianos, sino que también adicional a eso, su sistema digestivo no les permite reaccionar bien a este tipo de proteínas. Por eso muchas veces algunas personas deciden ser veganos, no solamente para el hecho de proteger los animales, de ayudar al medio ambiente, que es digamos que la filosofía central, sino también pues porque no tienen mucha tolerancia. Entonces, es muy dependiente de las razones que cada persona tiene. Pero no, digamos que el hecho de comer proteína animal es algo que para algunos nos puede sentar muy bien, para otros específicamente la proteína animal no, y prefieren la proteína vegetal.
Entonces por eso lo sustituyen con muchos granos o con, si no estoy mal, otros alimentos, si no estoy mal, tofu, si no estoy mal, la verdad no estoy segura, pero sí se utiliza como un, si no estoy mal, porque la verdad no recuerdo muy bien, pero se utiliza como un sustituto de las carnes, de la proteína animal. Entonces, sí, algunas personas sí, digamos que personalmente sí he encontrado algunas personas que dicen que la proteína animal no les sienta bien digestivamente y tampoco les sabe bien. Entonces ya es algo muy particular de cada persona. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias. Vale, señor, con gusto. Bueno, chicos, si oyen por ahí sonidos extras, es que están como cerrando algo, no sé, pero se escucha durísimo. Pero bueno, si no lo escuchan, mejor, pero por si acaso. Entonces, el sistema gustativo, entonces, las principales células que determinan estos sabores son las papilas gustativas. Y las papilas gustativas son, ustedes la ven acá en esta imagen, son estructuras y son células muy especializadas que tienen un botón que se va a denominar botón gustativo, que aquí lo amplían muy bien. Este botón gustativo tiene unas vellosidades, sí, como su nombre le indica, como si fueran unas prolongaciones que parecen vellos y se denominan, para este caso, como son estructuras muy pequeñitas, miren que una papila gustativa es así de grande y su botón gustativo es muy pequeñito, a estas estructuras se les va a denominar microvellosidades. Estas microvellosidades se unen a las células, que son estas que ustedes ven en rojo, en amarillo, que son las células receptores gustativas, y estas van a tener una comunicación en la parte más profunda con las neuronas gustativas que se van a denominar neuronas gustativas de primer orden. Una vez se genera la unión de los compuestos químicos de los alimentos, estas células entre comillas, las identifican, aunque no es que las identifican, sino interactúan con los compuestos químicos y generan toda una liberación de sustancias químicas en esta célula receptora, que básicamente aquí empiezan a generar una interacción con las proteínas de estas membranas por sus compuestos químicos, y las proteínas hacen básicamente que estas estructuras al finalizar liberen neurotransmisores, y estos neurotransmisores son los que van a estar generando prácticamente la comunicación con estas neuronas gustativas de primer orden, y así vamos a generar el estímulo y el potencial de acción para que nosotros podamos percibir lo que realmente eh, comemos y el sabor que tienen las comidas. El potencial prácticamente lleva o es transmitido por los nervios, que van a ser específicamente unos nervios craneales, que van a ser el nervio 7, 9 y 10, va dependiendo de la localización de estos nervios en nuestra estructura de la lengua, y estos nervios van a llevar la información tanto al bulbo raquídeo como al tálamo y fundamentalmente hacia la corteza gustativa primaria y también hacia el sistema límbico. Entonces miren que estos dos sistemas, lo que es el sistema gustativo y el olfatorio, tienen una conexión directa con el sistema límbico, o una conexión que no sea totalmente directa, pero sí van a tener una conexión importante hacia el sistema límbico, haciendo que nosotros generemos un proceso de recordación de estos elementos o de estos alimentos, de estas sustancias químicas, que las podemos asociar con ciertas emociones. Entonces, si nos gusta mucho la carne, entonces la asociamos a, por ejemplo, compartir con los amigos o compartir con la familia, o simplemente para un momento en especial, digamos, si es en grandes proporciones y una preparación muy, digamos que no es normal o de nuestra cotidianidad realizarla. Entonces asociamos eso a un evento especial o a una emoción muy específica. Los umbrales para el sistema gustativo es sumamente, digámoslo así, adaptable la estructura,
pero los umbrales tienden a ser sumamente variables, dependiendo de la sensación o dependiendo de la característica del alimento que pues estamos comiendo. Entonces, por eso, chicos, cuando, ejemplo, las personas que son catadores, sobre todo de vinos o de ciertos licores, utilizan estos dos sentidos fundamentalmente, lo que es el olfato y el gusto. El olfato para oler efectivamente ese aroma del vino o del café o de cualquiera de estas sustancias que esencialmente pues son sumamente agradables para nuestro sistema. Prácticamente lo huelen y después lo prueban y lo pasan por toda la estructura de la boca. De pronto ustedes han visto un proceso de cata de vinos, bien sea por televisión o en una serie, una película o en la vida real, y hacen un proceso muy metódico y es precisamente y se basan esos procesos en estos sentidos, en las características de estos sentidos. Entonces, prácticamente hacen un proceso de identificación de todos los matices, lo denominan ellos, de los sabores, y eventualmente, una vez están, digamos, expuestos tanto a esa sensación, hacen un proceso de limpieza, ¿cierto? Del sentido. Entonces, o huelen café, o se toman un café, efectivamente, o alguno de estos elementos o sustancias que les limpien los receptores para volver a tomar otra, otro vino, otra sustancia de estas, y efectivamente pues sentir bien la característica de ese vino. Entonces eso ya es algo muy procedimental de esto, pero tiene una base muy fisiológica, que es la que estamos viendo ahorita. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, aquí se explica un poco mejor lo que pasa internamente con respecto a las proteínas. Y acá, tenemos un segundo. Amplío esta imagen y la centro. Entonces, mira. Acá, aquí se ve mejor. Entonces, mira. Aquí hay un proceso desde ese botón o célula gustativa específico para las sustancias saladas y ácidas y otro proceso para las dulces, amargas y efectivamente esa quinta sabor que es el umami. Y vamos a tener unas estructuras mucho, digámoslo así, unas proteínas transmembranares específicas para cada una de las características de estos sabores. Por eso nosotros podemos determinar ciertos sabores y por eso las papilas gustativas van a estar, entre comillas, no clasificadas, de pronto esa no es la palabra, pero sí en ciertos lugares o en ciertos segmentos de nuestra lengua, porque las estructuras van a ser muy especiales o muy específicas. Entonces tenemos aquellos canales que son propios para sodio, aquellos que son más para el hidrógeno, y que va a determinar que la sustancia es más salada o es más amarga. Amarga o, como lo dice acá, agria. Estas estructuras generan digamos, estos compuestos químicos directamente van a generar una modificación estructural en esta célula, haciendo que el calcio ingrese en esta estructura. Una vez el calcio ingresa, pues miran acá todos los neurotransmisores que tienen esta célula y se genera el proceso de exocitosis para que el neurotransmisor sea segregado hacia la neurona de primer orden, que es esta que ustedes ven acá. En esta estructura, miren que esta estructura es mucho más compleja para estas otras sustancias, el dulce, el amargo y el umami, donde las características de las proteínas transmembranales van a ser diferenciales y van a permitir el paso de esas sustancias con ciertas, con una característica de transporte diferente a esta que veíamos, que son canales más iónicos, estos de acá. Estos van a ser o van a permitir un transporte más activo de las estructuras. Y acá está la denominada proteína, ¿listo?
que es una proteína que va a permitir o va a colaborar para que estas vesículas puedan activarse fundamentalmente y enviar los neurotransmisores. Entonces, ahí ya, una vez el neurotransmisor está en el espacio sináptico, pues va a poder o va a permitir generar el estímulo hacia la neurona de primer orden. Esto es un proceso mucho más largo que intermedia, miren acá, el sodio, el calcio, para poder generar todo este tipo de activación de las estructuras. ¿Listo? Entonces es mucho más complejo. Una vez se genera este tipo de estimulación o de sinapsis en la neurona de primer orden, miren acá, aquí tenemos diferentes neuronas que pueden formar o el nervio facial, o forman el glosofaringio, o forman el nervio vago. Todas esas estructuras van hacia el bulbo raquídeo, se conectan con unas segundas neuronas que van hasta el tálamo, y en el tálamo se conectan con una tercera neurona que va a la corteza gustativa. ¿Listo? La lengua, por eso es una estructura tan especializada, es una estructura sumamente, para nosotros, sumamente importante para determinar, como decíamos ahorita, si el elemento que estamos consumiendo está en buenas condiciones o en malas condiciones. O si efectivamente no solamente genera este tipo de conexión, me vuelvo acá, este tipo de conexiones hacia el tálamo y del tálamo a la corteza gustativa, sino que también puede haber una conexión hacia el sistema límbico, generando que nosotros pues hagamos ese tipo de asociaciones. La Profe, lengua yo tengo una entonces, pregunta. señor, cuenta. Por ejemplo, las personas que se parten la lengua en dos, o sea, que hacen cortes en la, pues, en la mitad de la lengua, ¿tienen alguna afectación en algún nervio? Es decir, pues a nivel craneal. Tiene más afectación, digamos, y a eso iba a hacer referencia, gracias de todas maneras por la anotación, porque precisamente sí iba a hacer esa referencia. Las personas que se han puesto piercing en la lengua, ejemplo, personas que se dividen o que se bifurcan la lengua, o se ponen, bueno, ahora digamos que se han ampliado las posibilidades, ¿no? Digamos que en mi época, digo yo desde mi época, era muy usual era ponerse el piercing en la lengua. Ahora se ponen incluso hasta argollas en la punta de la lengua, se dividen la lengua, en fin, eso hacen un montón de cosas con la pobre estructura. Ahí lo que están afectando directamente son los receptores sensoriales, las papilas gustativas, haciendo que un gran sector de esa estructura quede insensible a sabores. Entonces, ese es digamos, el gran riesgo. Hay casos más directamente establecidos, que son casos en los cuales por golpes, por traumas, etcétera, se alcanzan a lesionar los nervios craneales, los pares craneales, estos pares craneales que estábamos viendo ahorita, el vago, el glosofaringeo y el facial, perdón. Entonces, estos nervios, algunas veces más por traumas, se llegan a generar su afectación, haciendo que la persona pierde parcialmente o totalmente el gusto. Pero eso ya depende del tipo de trauma que haya tenido la persona. Hay casos en los cuales se lesionan no solamente estos tres nervios o pares craneales, sino también el olfatorio. Entonces quedan totalmente o parcialmente insensibles a olores y sabores. Entonces eso es muy dependiente de qué fue lo que se afectó internamente en el sistema nervioso central. Entonces es muy, muy dependiente de esto. Entonces, directamente las personas que se dividen la lengua o la bifurcan, que quedan con lengua bífida, que usualmente lo hacen los transformistas, creo que se llama, no estoy segura, afectan mucho es eso, las papilas gustativas, haciendo prácticamente que sean o que pierdan gran cantidad de papilas gustativas. Pero eso es como tan extraño realmente. No es que afecten directamente el nervio craneal, en el par craneal, sino que afectan esos receptores. Hay algunos de estas personas que incluso mueven las dos partes de la lengua, se hacen
hay una cosa toda extraña, en términos de que ajustan o tienen la capacidad de adaptar los músculos de la lengua para poder hacer esos movimientos. Es algo que ya personalmente no sé cómo lo hacen, pero algunas personas sí lo hacen, entonces es algo poco extraño. Ahí. Pero sí, lo que afectan son los receptores. ¿Listo? Profe, te escribieron por el chat. Me escriben por el chat. Un momento. Ok, Josué. El botón gustativo, las microvellosidades son de las células gustativas que a través de las proteínas transmiten ese potencial de acción. Sí, señor. Entonces, sí, el botón gustativo tiene esas prolongaciones, que son esas microvellosidades. Las microvellosidades, el hecho de que hayan muchas de estas estructuras o estas vellosidades es para atrapar mayor cantidad de elementos químicos y que eventualmente puedan estos ser ingresados o puedan generar la interacción que necesitan. Una vez adentro de estas estructuras o generan la interacción, pues ahí sí hacen toda la modificación interna para que los neurotransmisores dentro de las células puedan ser enviados a las hendiduras sinápticas y que éstas puedan generar la unión con la neurona de primer orden. Entonces, sí, señor. Una vez se modifica las proteínas, en el caso puntualmente de las que veíamos, de la imagen al lado derecha, para esos tres sentidos, el dulce, el amargo y el umami, como se denomina, que son los que principalmente interactúan con esta proteína. Ya después de estas múltiples interacciones y las cadenas o las cascadas de reacciones, generan la liberación del neurotransmisor. Y ahí el neurotransmisor hace todo su proceso. ¿Listo? Ok, chicos, entonces, esto en cuanto a los dos primeros sentidos, como les digo, lo importante es que sepan la base de estos sentidos. No lo vamos a profundizar porque es un tema mucho más complejo de lo que estamos viendo. ¿Listo? Y que ustedes, incluso las personas que ya leyeron un poco de esta temática, me entenderán. Es un tema que lleva, esto es para una especialización prácticamente, la fisiología es muy grande y es muy compleja. Pero es mi interés sobre todo que nos centremos, como les decía, en tres de los sentidos porque son los que principalmente, de los sentidos especiales, son los que principalmente van a llegar a identificar o pueden llegar a modificar ciertos patrones motores. ¿Listo? Entonces, vamos con el sistema visual. El sistema visual es un sistema muy particular. El sistema visual prácticamente nos permite determinar del espectro total de ondas, o de ondas no, sino se podría decir, de rayos a los cuales estamos expuestos, o si ondas también, o el espectro, como se denomina acá en la imagen, espectro electromagnético de longitudes de ondas, nosotros podemos ver una parte de ese espectro tan grande que tenemos, y es lo que se denomina la luz visible. La luz visible nos permite determinar los diferentes colores y nos permite determinar unas longitudes de ondas muy específicas, de 400 a 700. Estas ondas de luz, sí, prácticamente es la que nosotros podemos percibir, y dentro del espectro hay muchas más que para nuestras estructuras oculares pues no son posibles percibir. Hay algunas personas que podrían llegar a percibir estas ondas, pero son personas que tienen adaptaciones debido a la pérdida a la pérdida o a, ¿cómo decirlo? A modificaciones o a un proceso de plasticidad en el sistema nervioso central. Entonces va dependiendo. Entonces tenemos en el espectro completo ondas de radio, ondas microondas, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Entonces, en la mitad de los rayos infrarrojos y los ultravioleta tenemos la luz visible, que es este espectro que ustedes ven acá. Entonces, puntualmente nuestro ojo, nuestros receptores, que una de las señoritas nos comentaba, los receptores sensoriales más importantes que nosotros tenemos son los conos, los bastones, como uno de los como los fotorreceptores principales que nos permiten ver
este tipo de longitudes de onda. ¿Listo? Básicamente el ojo es una esfera y tiene diferentes capas, tiene 3 capas diferentes, tiene un cristalino y tiene 2 cavidades. Entonces la estructura ocular es sumamente compleja y va a tener unas características especiales para poder nosotros generar la imagen, poderla asociar y poderla entender prácticamente lo que nosotros estamos viendo. Las imágenes se producen sobre todo a nivel de retina y se generan gracias a la refracción de los rayos luminosos que se va a dar tanto en córnea como en cristalino. Nosotros podemos enfocar una imagen, nuestra estructura lo que hace es invertir la imagen y nuevamente vuelve y la revierte sobre la retina y gracias a esto nosotros podemos determinar las formas de una imagen, lo que en este momento estamos haciendo para la presentación o ustedes que me están viendo desde la cámara, ¿cierto? Ustedes pueden identificar la forma, cómo está el cabello, tengo gafas, etcétera, ¿sí? Cómo me muevo, etcétera. Entonces, ese proceso de generación de imagen es un proceso bastante complejo que se da en las diferentes partes de ese ojo, la retina, córnea, cristalino, para identificar y para enfocar esa imagen puntualmente. Hay un proceso diferencial para poder generar una imagen, o bueno, para poder ver de lejos y otra para poder ver de frente o de cerca, perdón. De cerca, el cristalino puntualmente genera una curvatura y esa curvatura permite que nosotros podamos enfocar lo que vemos cerca, de cerca o mucho más a menor distancia, más bien. Y también tiene que haber un juego con la pupila como una de las estructuras más importantes, que es la que nos permite determinar la cantidad de luz que se genera o que se, ¿cómo decirlo? La cantidad de luz que llega a nuestro ojo para enfocar esa imagen. Entonces, entre más cerca tengamos un elemento, es probable que la pupila se contraiga cada vez más. Sustancias químicas, y aquí hago la referencia puntual, algunas sustancias de tipo, ¿cómo se denominarían estas? No estoy segura si es psicotróficas, no. Psicotrópicas es la palabra, psicotrópicas es otra cosa. Psicotrópicas tienden a generar afectación en la coordinación de la pupila. Por eso se suele utilizar mucho, los médicos suelen utilizar mucho las luces de las linternas para poder pasar rápidamente en el ojo, pasan la luz y miran la reacción de la pupila. Con sustancias psicotrópicas se suele modificar la actividad de la pupila. En lesiones que para las personas que de pronto están más en estos deportes de contacto, lesiones por traumas, llámese en boxeo, en karate, bueno, sobre todo boxeo, es una de las que más se trabaja y se manejan este tipo de elementos. Cuando las personas están expuestas a traumas constantes o cuando las personas básicamente tuvieron un trauma por un accidente, como decía anteriormente, de tráfico o en el mismo deporte van a mucha velocidad, se van por un barranco, bueno, etcétera, se golpean muy fuerte con alguna estructura en especial, pues básicamente muchas veces uno de los signos neurológicos para determinar si esa persona tuvo una alteración importante a nivel funcional neurológica es precisamente con la luz. Si la luz pasa y la pupila queda totalmente dilatada y no se contrae, algo está pasando a nivel interno, algo no está bien. O lo hacen comparativo también. Entonces, ojo derecho, ojo izquierdo. Pasan la linterna con la luz. Si el ojo derecho sí se contrae y el izquierdo no, también es un signo de lesión neuronal. Entonces, por eso es tan importante conocer estas estructuras. ¿Listo? Entonces,
Tenemos diferentes estructuras anexas, unas glándulas lagrimales, tenemos párpado superior, inferior, las pestañas, las cejas. Lo que son las cejas y las pestañas son elementos de protección al ojo para que no le entre ninguna impureza a la misma estructura. Y las glándulas lagrimales están hechas sobre todo para poder lubricar constantemente nuestros ojos. Tenemos los canales lagrimales, conductos especiales lacrimonasales que se van a conectar con la estructura nasal, la cavidad nasal. Y tenemos los diferentes músculos intrínsecos del ojo, que ustedes recordarán, son aquellos músculos que nos permiten ver hacia arriba, hacia abajo, a derecha, a izquierda, en diagonal hacia arriba y en diagonal hacia abajo. ¿Listo? Que son músculos que van a estar inervados principalmente por los nervios craneales. Algunos de estos nervios craneales que en morfología pues ya los estuvimos estudiando. Aquí lo que ustedes están viendo es la pupila, cómo se contrae la pupila, cómo se relaja la pupila y genera diferentes tipos de, digámoslo así, de aperturas de la estructura. Ante una luz brillante, la estructura tiende a cerrarse mucho más. Ante una luz que en esta parte de biología se denomina mortecina, porque es una luz, pues como dijo el compañero ahorita, o sea, no es que sea una luz, es una ausencia más bien de luz, o es una luz muy tenue que prácticamente es más porcentaje de oscuridad que de luz que se genera. Entonces se abre mucho más la pupila. ¿Para qué se abre la pupila? Para hacer una recepción mayor de esa luz y efectivamente que nos permita diferenciar las formas cuando estamos ante estos espacios oscuros. Entonces esa es la interacción de los músculos. Esto es un músculo que prácticamente son músculos muy especiales, circulares, y gracias a esta característica de la estructura muscular, o bueno, más bien, gracias al estudio de esta característica en el ojo, de estos músculos puntualmente en el ojo, es por el cual se crearon los diferentes lentes para las cámaras, para que puedan actuar también de forma muy simultánea como lo hace el ojo, para poder enfocar de acuerdo a los niveles de luz las imágenes. Entonces, Profe, ciertos... Señor, yo tengo dos preguntas. señor. El tema de la pupila, pues, trabajaría, bueno, estaría vinculada con el estímulo de la serotonina también. Sí, señor. Claro, está vinculada de manera casi directa en el sentido en que la capacidad que tiene nuestro ojo para percibir la cantidad de luz estimula o deja de estimular las cantidades de melatonina en nuestro sistema nervioso central y así determinar nuestro ciclo circadiano, iba a decir cardíaco, circadiano. Entonces, sí, claro, sí tiene una relación muy, muy amplia en ese sentido, en el hecho de que la pupila pueda percibir ese estímulo luminoso, o bueno, pueda percibir entre comillas, que realmente los que perciben son los fotorreceptores, pero la pupila es la que regula esa cantidad de luz que le entra al ojo, más para identificar las figuras, pero esencialmente el estímulo luminoso es el que va a generar esa interacción del ciclo circadiano. Ah, bueno, profe, gracias. Y la otra pregunta era, es que yo he visto o pues he escuchado algo de las famosas cataratas. ¿Eso tiene que ver algo? O sea, ¿intervienen en el enfoque del ojo, en el iris, en la pupila? Sí, claro, las cataratas son una condición, no sé si decirlo patológica. Para algunas personas cuando se genera tempranamente durante la vida sí llega a ser patológica, pero muchas veces es algo más que se genera por el mismo proceso de envejecimiento, que algunas personas son mucho más susceptibles de presentarlas directamente. Las cataratas es prácticamente es como mm, se podría decir como aunque no es oscurecimiento, sino es más como una opacidad
del cristalino directamente en el ojo. Entonces, la estructura se empieza como a engrosar y genera una capita delgadita sobre el ojo. Para eso, afortunadamente, en esta época ya hay muchas intervenciones quirúrgicas y es muy fácil ahora quitar esa opacidad y devolverle, digámoslo así, la transparencia a la estructura, para que la persona pues no se vea con dificultad para poder ver directamente. Entonces, es una enfermedad mucho más relacionada con la edad, realmente. Entre más años tenga la persona, puede ser más susceptible a desarrollarlo. Hay unas personas que nunca lo desarrollan. Hay otras que sí lo desarrollan, primero en un ojo, después en el otro. Le hacen una cirugía, por ejemplo, a un ojo y esperan a que la estructura esté muy, digamos, muy estable, entre comillas, porque no es directamente la palabra concreta, pero sí, dejan que la estructura se opaque por completo y ahí sí le hacen la cirugía y vuelven otra vez. Pero con el tiempo a veces suele otra vez a generarse esa opacidad. Entonces ya es dependiente de la genética de la persona. Y eso sí suele ser muy, muy dependiente de eso, de la genética y de ciertos factores también ambientales. Entonces va dependiendo. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, señor, con gusto. Listo. Entonces, vamos a ver un poco más lo que es el ojo. Mírenlo acá. Aquí está nuestro ojito bonito. Entonces, miren, ustedes veían en el anfiteatro, chicos, y les contaban los chicos, los técnicos, perdón, del anfiteatro, acerca de los ojos. Y les contaban, si ustedes recuerdan, que los ojos no se les puede quitar a los cadáveres. Pero ustedes veían que esos ojos están muy extraños, todos hundidos y como si estuvieran arrugados, ¿cierto? Y es por esto, porque el ojo, en gran cantidad del ojo, tenemos un líquido que se llama el humor vítreo. Cuando ya estas personas están expuestas a, bueno, puntualmente las personas que están en los anfiteatros, están expuestas a cierta cantidad de formol, casi se me olvida la palabra exacta, formol. La diferencia de las presiones en el ojo por las presiones que se denominan, vienen a presionarse, vienen a denominarse, les voy a escribir acá en el chat, presión osmótica. Averigüen eso, léanlo porque eso va a ser importante más adelante. Entonces, las diferencias de presión osmótica y presión ocular directamente, que es la presión que genera este humor vítreo, este líquido, se modifica. Entonces el ojo va perdiendo y se va deshidratando. Por eso ustedes veían en el anfiteatro los ojos como arrugados, como hundidos. Y es por eso, ¿listo? Porque se va perdiendo ese humor vítreo. Entonces casi todo el ojo está, tiene gran presencia de un humor vítreo. Tenemos las tres capas que son estas que ustedes ven acá, la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, ¿cierto? Nuestra parte más blanca. Por debajo de la esclerótica hay una capa perdón, que se llama coroides y en la parte más interna está la retina. Acá tenemos lo que es la parte más externa, la córnea. Tenemos directamente el iris, que acá el iris es la parte de color de nuestro ojo, ¿cierto? Que para algunos el iris será azul, otros será verde, otros gris, para otros será un tono marrón oscuro, un tono marrón claro o marrón con amarillo. Es muy dependiente ya de la genética de cada uno de nosotros. Tenemos también lo que es el cristalino y lo que es la pupila, que va a estar rodeada por estos músculos, o más bien que la pupila va a generarse de acuerdo a estos músculos circulares del iris.
Y pues básicamente esta es la estructura general del ojo. Tenemos diferentes arterias, venas y tenemos una capa que es una capa de donde están estos receptores y prácticamente tenemos, y a partir de estos receptores y la generación de los nervios que van a recibir esta información y van a transmitir la información, genera lo que es el nervio óptico, que es el segundo par craneal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el ojo? Efectivamente, como dijo la señorita hace un momento, nuestro ojo tiene dos fotorreceptores principales, los bastones y los conos. Que básicamente los bastones y los conos, voy a ampliar acá la imagen, ya les dejo nuevamente la letra. Entonces, los bastones y los conos, que mírenlos acá, acá están bastones y los conos. Son las estructuras que permiten percibir directamente la luz, son las sensibles a la luz y miren dónde están ubicadas en toda la parte más posterior del ojo. Y estas estructuras prácticamente forman la capa de células fotorreceptoras que prácticamente toda esta estructura que estamos viendo acá es lo que se denomina la capa nerviosa. Los fotorreceptores, estos conos, bastones y conos, se van a unir a unas neuronas o a unas células iniciales donde se va a hacer una interacción entre estas neuronas y lo que ya es directamente la generación de el potencial de acción que se va a ir o se va a transmitir y va a generar el nervio óptico. ¿Listo? Entonces miren que esto es como una escalera. Se genera el potencial no, se genera el estímulo luminoso, es sensado por estas dos estructuras, conos y bastones, se conectan con células que miren aquí hay células horizontales, bipolares, anacrinas. Estas a su vez con unas células ganglionares o se denominan así ganglionares y estas finalmente van a conectar y van a formar el nervio óptico. Entonces, prácticamente estas últimas son las que van a generar los potenciales de acción que o van a permitir la generación de estos potenciales que posteriormente se van a ir hacia el nervio óptico. ¿Listo? Entonces, es un proceso sumamente amplio el que se va a ir generando. Entonces, ante un estímulo luminoso, estos fotorreceptores, bastones y conos se van a hiperpolarizar. Y esta hiperpolarización es la que va a generar fundamentalmente la capacidad de prácticamente sensar, ¿no?, toda esta estructura luminosa. La característica de esta luz, de estas ondas luminosas, van a generar, gracias a todas estas células que vimos, un potencial que se va a denominar un potencial de receptor, que va a generar una fototransducción, que era también lo que nos nombraban algunos de sus compañeros. Esta fototransducción lo que va a generar en esencia es hacer toda esta interacción entre las diferentes células para fundamentalmente al final generar potenciales de acción específicos hacia los axones de esas células ganglionares y esas células ganglionares van a generar el nervio óptico como tal. Esto es, como les digo chicos, esto es complejo, pero básicamente es la base para nosotros entender cómo se generan los potenciales de acción en estas células tan especializadas que tenemos. Posterior a esto, el potencial de acción se va a transmitir por el nervio óptico, que es el que sale en esta estructura, y se va a ir hacia una estructura que se denomina el quiasma óptico. Entonces voy a pasar la diapositiva para mostrarles la imagen de qué es el quiasma óptico. ¿Listo? Y ya me devuelvo para que puedan terminar de copiar. Entonces miren, aquí vamos a revisar esto. Miren, entonces, aquí están las estructuras oculares, ¿cierto? Aquí están los ojos. Acá, de acuerdo al campo visual que tengamos,
¿cierto? Que se va, nuestra estructura ósea y nuestra conformación puntualmente en cara nos permite si nuestra anatomía puntualmente de tener los dos ojos dirigidos hacia el frente, ¿cierto? Con una leve, digámoslo así, con una leve angulación hacia las diagonales, muy leve realmente, casi nuestros ojos son más, tienen una visión más frontal, pero la capacidad que nosotros tenemos de un campo visual desde bueno, en un ángulo en especial, no es de 180 grados, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos los brazos de esta manera y miramos hacia el frente, no vamos a poder percibir nuestras manos a 180 grados, sino un poco más hacia adelante. Esa capacidad de tener un campo visual extenso nos la dan nuestra posición de los ojos. Y nuestros ojos, el derecho y el izquierdo, superponen las imágenes para que nosotros podamos tener este tipo de visión completa y total. Y le da también la posibilidad de que nosotros podamos percibir una tridimensionalidad, que es lo que se denomina campo visual binocular, que es de los dos ojos. Nos permite hacer una integración de la imagen por completo. Si tapamos un ojo, pues solamente tendremos la mitad del campo visual. Si tapamos el otro, pues tendremos la otra parte del campo visual. Toda esta información se dirige por los dos nervios ópticos, porque tenemos uno para cada ojo, y en este punto, en el centro, es lo que se denomina el quiasma óptico, que es el punto de intersección. Aquí la información puede ir hacia un hemisferio, mírenla acá. Si es del ojo derecho, se cruzará acá en el quiasma óptico e irá la información hacia el hemisferio izquierdo. Si es la información del ojo izquierdo, pasará y cruzará hacia el hemisferio derecho. ¿Listo? Y aquí tenemos unos formaciones, unos núcleos especiales. Uno de ellos se denomina, y uno de los más importantes de hecho, se denomina el núcleo geniculado. Me devuelvo para seguirles contando esta parte. Entonces, una vez el nervio óptico pasa por el quiasma, que es ese punto de intersección donde se cruzan la información hacia el hemisferio contrario, genera un tracto óptico y esta información va hasta el tálamo. Del tálamo va a la corteza visual primaria. ¿Listo? Ese es el paso de información hacia el sistema nervioso central. Pensé que había otra imagen. Entonces, chicos, el sistema visual es sumamente importante para nosotros, para asegurar patrones motores adecuados debido a esa retroalimentación visual. También hay algunos ejercicios que eventualmente vamos a necesitar puntualmente cerrar o eliminar la retroalimentación visual, que es lo que muchas veces se hace con los ejercicios propioceptivos, ejemplo. Entonces, es muy dependiente de la característica que ustedes quieran desarrollar en sus deportistas. Entonces, usualmente en escuelas de formación deportiva se utiliza mucho todo lo que se denomina coordinación viso-manual o visopédica de acuerdo pues, al deporte que se esté generando y al patrón motor que se vaya a generar en ese deporte. Y básicamente es esa coordinación entre lo que ve la persona y cómo efectivamente genera el movimiento. Y que sea algo coordinado, que pueda tener una coordinación tanto la parte visual como la parte propioceptiva. ¿Listo? Por eso este sentido es uno de los más importantes para nosotros. Hay casos de casos, muchachos, y ahí sí yo se los digo desde la experiencia. Una vez, como les dije anteriormente, pues yo he tenido experiencia profesional, sobre todo en fútbol, en deportes grupales, lo que es fútbol y baloncesto. En algún momento, no les puedo contar quién, pero nos llegó un arquero
en algún momento. De pronto los fanáticos del fútbol pueden saber. Un arquero con una alteración, siendo arquero, chicos, siendo arquero, con una alteración en uno de los ojos. Tan importante fue la alteración o era la alteración de esta persona, realmente el médico fue el que se dio cuenta de la alteración de la persona. ¿Por qué? Porque el campo visual de él estaba muy disminuido en uno de los ojos. No recuerdo si era el izquierdo o el derecho. Y estábamos en profesional. Pero este personaje realmente era muy estratégico. Como no tenía el campo visual completo, se posicionaba de manera tal que con solo la poca visión que tenía en un ojo y complementaria con la otra, podía identificar y podía establecer la trayectoria del balón. Y es uno de los arqueros, o ha sido uno de los arqueros que ha sido nombrado, digámoslo así, a nivel nacional e internacional también. Entonces, son características. Eso que hizo esa persona, un proceso de plasticidad, es decir, un proceso de adaptación, en el cual si una estructura no le servía muy bien, se acomodaba más desde su postura completa para poder percibir todo lo que necesitaba percibir en el campo de juego. Entonces, son procesos de adaptación específicos. Entonces, ustedes pueden encontrar usuarios que tienen problemas hasta cierta medida visuales, que pueden generar una complicación para determinar bien esa coordinación viso-manual o visopédica, o efectivamente puede que tengan ese inconveniente, pero esencialmente pueden tener un proceso de adaptación y pueden funcionar perfectamente bien e incluso mejor que los demás que han tenido integración sensorial normal. Entonces es muy relativo, ¿vale? Listo. Ok, chicos, nos queda esta parte, solamente esta parte, sistema auditivo y vestibular, que era lo que les decía, pues también va a ser un sistema sumamente importante. El oído, como lo determinó ahorita uno de sus compañeros, tiene tres partes. El oído externo, el oído intermedio o medio y el oído interno. Y el estímulo acá para el oído son, sobre todo para el sistema auditivo, son las ondas sonoras. Nosotros tenemos o estamos expuestos habitualmente a varias ondas sonoras. Igual que nosotros veíamos en el espectro para la visión, en el espectro que veíamos rayos X, rayos ultravioleta, etc. También hay un espectro, se podría decir, de sonidos que nosotros podemos percibir o definitivamente no llegamos a percibir porque son muy leves. Las ondas sonoras se miden usualmente en decibeles. Entonces hay unos sonidos, ejemplo, los que hace un avión al despegar, que son sumamente fuertes y tienen decibeles muy altos, o los que generan ciertos elementos o ciertos instrumentos que son niveles o son denominadas ondas. Bueno, las ondas sonoras son las que nosotros escuchamos, pero hay unas ondas que son las que generan, regálenme un segundo, verifico, que son las ondas que genera, por ejemplo, que son ultrasónicas. Esas eran las que estaba buscando, ultrasónicas, la palabra. Entonces, hay ondas que definitivamente nosotros no podemos percibir, otras sí. Dependiendo de la intensidad de las ondas, pues podríamos llegar a generar alteraciones en nuestro oído y esto pues puede generar afectaciones importantes. Las ondas sonoras, que son las que nosotros escuchamos, son conducidas por el pabellón auricular. Entonces nuestra oreja, esto me queda más fácil de destapar, nuestra oreja, todas las formas que tiene la oreja son formas que generan un embudo hasta llegar al punto más pequeñito que es ese conducto auditivo externo, que era el que nosotros estudiamos en los cráneos, ¿cierto? Se acordarán, en el hueso temporal. Entonces el agujero, que es el conducto auditivo externo,
es el que realmente ahí están las estructuras para el oído, para pues fundamentalmente las estructuras que nos permiten escuchar y nos permiten mantener el equilibrio de nuestra cabeza con respecto a nuestro cuerpo, que ya es el sistema vestibular. Pero todo el pabellón auricular lo que hace es prácticamente, hagan de cuenta que es nuestras antenas, como las antenas de telecomunicaciones, radio, televisión, etcétera, que también tienen ese tipo de platos que son como si fueran unos embudos y que tienen una profundidad. Ese tipo de antenas están prácticamente hechas gracias a nuestra característica de nuestros pabellones auriculares. Entonces la oreja es un elemento esencial para poder percibir y alcanzar a percibir los diferentes sonidos que tenemos en nuestro ambiente. El oído prácticamente tiene, como les decía, un oído externo o el conducto auditivo externo que prácticamente va a estar limitado por el tímpano. Ya ahorita amplío la imagen para que lo podamos ver. El tímpano está conectado con los huesecillos, que son 3 huesecillos en especial. Y los huesecillos están conectados a una ventana que se denomina la ventana oval. Prácticamente tenemos como unas cavidades internamente, que estas cavidades están llenas de un líquido que se llama la linfa. Entonces, esa linfa se va a ver modificada por las vibraciones que se han transmitido desde los huesecillos. Ya ahorita vamos a ver esa parte. Y estas linfas, o esta linfa puntualmente se modifica. La linfa cuando se modifica, pues bueno, la linfa en general, dependiendo de la cavidad donde se encuentre, se puede llamar perilinfa o endolinfa. Eso ya es dependiente de las cavidades. Esa vibración constante que se va a transmitir por la linfa va a generar una modificación en la membrana basal de unas células que son células ciliadas, que son lo que ahorita nos nombraban los compañeros, que van a formar el órgano de Corti. ¿Listo? Entonces, voy a ampliar acá la imagen para explicarlo. Uy, no se ve muy bien, pensé que se veía mejor. Ok, entonces mira, la oreja, el conducto auditivo externo, el tímpano o membrana timpánica que se va a unir con los 3 huesecillos, lo que va a ser el martillo, el yunque y el estribo. El estribo es el que queda más cercano a la ventana oval. Y la ventana oval va a tener esa característica. Ya vamos a ver, creo que en otra imagen lo tengo mucho más específico. Esas cavidades que les decía están llenas de linfa. Y la linfa al vibrar genera una estimulación sobre las células ciliadas y las células ciliadas son las que posteriormente van a generar la despolarización de los diferentes, mírenlo acá, esta es la ventana oval. Bueno, está cerca la ventana oval. Entonces, ahí van a generar las vibraciones y las vibraciones generan la modificación en los cilios de estas células y generan fundamentalmente posteriormente el potencial de acción. Vamos a ver si en la siguiente diapositiva creo está más, sí, aquí está mejor. Entonces, mire, aquí tenemos, como les decía, de acuerdo, estas son las cavidades que les comentaba. Entonces son cavidades que están llenas de líquido, que ese líquido es la linfa. La cavidad, esta es una cavidad que se va a denominar rampa vestibular y contiene perilinfa. Y la rampa timpánica, que es otra cavidad, tiene también perilinfa. Y esta estructura, que es otra cavidad, o un conducto en especial que es el coclear, tiene la endolinfa. Cuando la información llega hasta este punto, ¿cierto? O esas vibraciones llegan a este punto, las diferentes linfas que están en estas cavidades, llámese perilinfa o endolinfa, van a vibrar y van a vibrar sobre una estructura acá pequeñita, voy a ampliarla
aunque está más abajo, pero desde esta imagen la amplío, que es esta estructura pequeñita, que es el órgano de Corti. El órgano de Corti, que ya aquí está mucho más amplificado, genera entonces, miren las células que están acá, células con cilios, son las que directamente van a empezar a censar las ondas de esta estructura. Y al censar las ondas, generan fundamentalmente prácticamente la conexión con el nervio que va a ser el nervio vestíbulo-coclear, que va a ser el par craneal 8. Y aquí entonces se va a generar la información de eso que estamos escuchando fundamentalmente. Entonces, esta van a ser la estructura más micro, más pequeñita, para que nos posibilita para generar efectivamente la información sensorial puntual hacia las neuronas o hacia el nervio vestíbulo coclear. Entonces, mira, las células ciliadas convierten las vibraciones, estas son las directamente responsables para convertir las vibraciones mecánicas que fueron generadas por el tímpano, después por los huesecillos, por último generaron vibraciones en las linfas y estas vibraciones se fueron a transmitir y generaron estímulos mecánicos sobre estas estructuras y generan el potencial de acción, potencial receptor. Después estas estructuras funcionan con neurotransmisores y los neurotransmisores van a generar el potencial de acción hacia el nervio, que en este caso va a ser el nervio vestíbulo-coclear o nervio de primer orden. Esta estructura prácticamente conecta con el bulbo raquídeo, va a la protuberancia, al tálamo y por último se va a la corteza auditiva primaria. Listo. Esto que estamos viendo acá, chicos, en términos de los diferentes sentidos, lo que aquí ustedes están viendo es que los sentidos especiales son sumamente especializados, como efectivamente ya hemos revisado para los diferentes, hasta el momento, los 4 diferentes que hemos revisado. Y la mayoría funcionan con lo que se denomina el mecanismo de células separadas. Ese mecanismo de células separadas que ustedes lo leyeron en el libro de neurofisiología básica es básicamente el hecho de que una célula actúa como receptor, pero tiene que tener todo un cambio químico interno para generar o para segregar un neurotransmisor y este neurotransmisor ahí sí genera todo lo que es el potencial de acción o la modificación para que se genere el potencial de acción. Y esta es una de las características más importantes en términos de estas estructuras especializadas. ¿Listo? Ok. Hay algunos, si lo llevamos al deporte, hay algunas personas, sobre todo en deportes acuáticos, que llegan o pueden llegar a tener ruptura de tímpano, afectando su estímulo sensorial, sobre todo auditivo, y generando un proceso fuerte de infección en el oído, que va a afectar no solamente la audición, sino también el equilibrio. Entonces, este tipo de condiciones ustedes lo podrían llegar a percibir. Sobre todo, como decía, en deportes acuáticos y sobre todo cuando hay altas presiones, cuando son en mar abierto, cuando por ejemplo hacen procesos de apnea o hacen procesos de nado, se denomina así nado con escafandra, que son las personas que nadan directamente con su tanque de oxígeno, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las diferencias de presión, pueden haber alteración en los oídos. Lo mismo para deportes de aire, se denominan así, deportes de aire. Entonces, también puede pasar ese tipo de actividades. ¿Listo? Ok, bueno, mírenlo acá. Acá vienen las ondas, se genera la modificación y la vibración del tímpano de acuerdo a esas ondas. Se va a transmitir por el martillo, por el yunque, finalmente se transmite al estribo. El estribo genera una vibración de la ventana oval y aquí está todo lo que son las rampas. Miren acá, por eso se llaman rampas, porque son largas.
y generan la modificación en toda la estructura para finalmente estimular las células ciliadas que van a estar en esta región, ¿listo? En la mitad de esta región, de la que es amarillo y rojo. Y ahí se genera toda la estimulación hacia el nervio auditivo, ¿listo? No sé si hasta acá, chicos, hay dudas, preguntas. Me preocupa que están tan callados. ¿Puedes explicarme esta imagen? No lo entendí muy bien. Señor, no te escuché. Se te entrecortó un poco. Esta imagen no la entendí muy bien. ¿Esta imagen? ¿Sí? Señor Ojeda, ¿esta imagen, la que está todavía en la diapositiva? Señora. Vale, señor. Sí, señora. Gracias. Como se entrecortó un poco. Vale. Entonces, bueno, les explico esta imagen y busco un video para que les quede un poco más claro. Porque este es un proceso muy de transmisión de información secuencial. Entonces, miren, esto que ustedes ven en azul, que son como capas, pues realmente son las ondas sonoras. Las ondas sonoras, en este momento, como ustedes me están escuchando, yo estoy generando unas ondas sonoras, ¿cierto? Y esas ondas sonoras se van a ir a transmitir hacia el tímpano. El tímpano es una membrana sumamente sensible a las mínimas vibraciones o a las mínimas ondas sonoras que tengamos o que estemos expuestos en general. Esta membranita entonces empieza a vibrar con las ondas sonoras. Al vibrar esta membrana, el martillo está prácticamente unido al tímpano. El martillo empieza a transmitir la vibración que éste está empezando a percibir por el tímpano, vibrando también él. El martillo hace que vibre el yunque hace que vibre el estribo. Y el estribo está unido a lo que es la ventana oval, que es una, como su nombre lo indica, es una ventana, no es un conducto, sino que es un segmento que prácticamente el estribo va a estar en íntimo contacto con ellos, con la ventana oval. La ventana oval hace, bueno, una vez vibra el estribo hace que todo lo que haya en esta estructura, que es esta es la rampa vestibular, y acuérdense que les decía que la rampa vestibular tiene una cantidad de linfa, ¿cierto? Entonces, cuando vibra el estribo, vibra la linfa, toda esta linfa empieza a vibrar, ¿cierto? Y aquí tenemos la rampa timpánica. Toda esta estructura también empieza a vibrar. Todo esto empieza a vibrar. Las vibraciones que se van generando, voy a ampliar la imagen acá para que se note un poquito más. Miren que aquí hay unas ondas, no sé si la pueda dibujar, no creo, porque no es Paint, entonces no me deja dibujar. Pero bueno, acá en esta parte ustedes ven unas ondas, ¿cierto? Que se están transmitiendo a esta estructura roja que ustedes ven acá, que es prácticamente las vibraciones que están generando hacia la membrana vestibular, y estas se van a dirigir hacia el centro, que es más rosado, que es la membrana tectoria, ¿sí? Entre la membrana tectoria y prácticamente se podría decir, o más bien muy cercana a la membrana tectoria, está el órgano de Corti, que es esta estructura amarillita que ustedes ven acá. Entonces, todas las vibraciones que se dan acá por la linfa, que está tanto en esta rampa como en esta otra, van a generar afectación en el órgano de Corti, que es esta estructura amarilla que ustedes están viendo acá. Cuando se generan esas vibraciones sobre el órgano de Corti, acuérdense que en el órgano de Corti es donde están las células ciliadas, y las células ciliadas empiezan entonces a generar modificación en los cilios, generando a su vez un proceso de modificación estructural por esa
deformación mecánica sobre el cilio. Y esto, en últimas, va a generar el potencial de acción que se va a dirigir hacia el nervio óptico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Mejor? Sí, señora. ¿Más entendible? Vale, sí, perfecto. Entonces, así es que funciona nuestro oído, a partir de las vibraciones de la línea. Ahora, mírenlo acá. Muy bonito él. Lástima que estas imágenes están un poco como no tan claras, no tan nítidas. Entonces, miren, acá sale la rama del nervio auditivo, que es la rama del par craneal 8, nervio vestíbulo coclear, pasa a unos núcleos específicos en el bulbo raquídeo, se conectan con unos otros núcleos en la protuberancia, ascienden más hacia lo que sería el tálamo, y del tálamo se van hacia la corteza auditiva primaria, ¿cierto? A ambos lados, tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. Y todas estas conexiones van a generar prácticamente un circuito polisináptico que, dependiendo prácticamente de la información que se genere, puede haber otro tipo de conexiones, no solamente hacia la corteza auditiva primaria, sino puede llegar a generar conexiones hacia el sistema límbico también, o a otro Profe, una tipo pregunta. de áreas, señor. Todos los nervios que tú estás mencionando, todos irradian por el tálamo y se me olvida el otro, bulbo raquídeo. La mayoría sí, porque acuérdense que son pares craneales, y los pares craneales por lo general tienen este tipo de conexiones. Entonces sí, la mayoría de estos sentidos especiales sí. Y vamos a ver posteriormente, y les voy a dejar ahí una tareita para la próxima clase para terminar esta temática, que ya nos queda lo último. Vamos a ver para el sistema somatosensitivo. Tiene una dirección un poco diferencial porque viene del resto del cuerpo. Aquí estamos viendo las estructuras de cara, y en cara pues está mucho más cerca al cerebro, y son gracias a los pares craneales que nosotros tenemos todo este tipo de sensaciones, o el registro de estas sensaciones. Entonces es mucho más corto el camino. Pero si viene la sensación desde mi parte más distal, ahí la cosa va a cambiar. Entonces, digámoslo así, las escalas que se van dando de la información van a ser diferenciales. Pero para esto sí, sí señor. Ahí directamente van hacia el tálamo, o bueno, buscan ir hacia el tálamo. En este caso sí tiene una conexión más hacia la protuberancia, a unos núcleos específicos en la protuberancia, y después al tálamo, y ahí sí a las cortezas sensoriales, a las áreas sensoriales. Entonces, sí señor, así es. Muy bien. ¿Listo? Listo, chicos. Nos queda solamente el sistema vestibular, que es más sencillo. No sé si lo alcanzamos a ver ahorita. Pero bueno, se los nombro, y si algo me cuentan, si les, bueno, lo leen también y me cuentan si tienen dudas después. El sistema vestibular está formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. En términos generales, este sistema va a funcionar muy parecido al auditivo. ¿Listo? ¿En qué sentido? En que también hay células ciliadas, es decir, que tienen prolongaciones. Y también hay un líquido. Y ese líquido es el que se mueve. Mírenlo acá. Aquí les voy a mostrar en esta parte. Okay. Este líquido es denominado los otolitos. ¿Listo? Líquido otolítico o sustancia otolítica. Entonces, a grandes rasgos les explico. La próxima clase lo explico mejor, pero para que ustedes se den la idea. Entonces, cada vez que nosotros movemos la cabeza, digamos,
en una inclinación derecha, izquierda, a flexión, a extensión o en diagonales, el líquido va a ir variando y el líquido o estos otolitos van a ir desplazando las células ciliadas o las estructuras ciliadas del vestíbulo, de estas estructuras vestibulares, haciendo que cuando se mueva de un lado o del otro, el movimiento de los cilios genera esa deformación mecánica sobre los cilios, va a generar los potenciales de acción. Entonces, va a generar ciertos potenciales de acción en parte de las estructuras cuando es a la derecha, o cuando es a la izquierda, o cuando es hacia abajo, o es hacia arriba, o cuando son rotaciones que son movimientos más lineales, entre comillas. Entonces, así es que funciona el vestíbulo. ¿Listo? Como les digo, les dejo esa idea general para que ustedes la lean y la comprendan mucho más. Sé que estas temáticas son densas, pero son interesantes, sobre todo vestíbulo, visión y audición, que son los estímulos principales que nosotros utilizamos en deporte y en actividad física. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Anotación. No, señora profe. Los demás muchachos. Dudas, preguntas. No, Se me señora. durmieron. No, señora. Vale. Veo que no, algunos no. El resto me No, preocupan. señora. Vale, señorita. No, señora. Señorita Isabela, cuéntame. Señora. Es que en lo que tú colocaste para lo de las exposiciones a tener en cuenta, dice que la exposición es a las 7:15. ¿Si es a esa hora o es a la hora de que me ayudan? Perdón. Claro, no, lo que pasa es que, chicos, ahí sí fue un error mío. Gracias por hacerme caer en cuenta. Claro, en mi cabeza, como, bueno, realmente yo tengo una clase antes de esta y es a las 7 de la mañana, por eso les puse 7:15. Lo siento, disculpen. Sí, claro, es a la hora de la clase, 9:15 sería en ese caso. O sea, 15 minuticos después de iniciar, tomamos asistencia, etcétera, y ya ustedes deben estar listos. Si alcanzamos a iniciar antes, a las 9:10, mejor. Pero pues esa fue una referencia de tiempo, ¿listo? Ya ahorita lo modifico. Gracias, señorita, me hiciste caer en cuenta. Claro, como yo tengo esas clases a las 7, asumo que fisiología, toda fisiología es a las 7 de la mañana, porque también es una clase de fisiología, la que estoy dando en la mañana más temprano, ¿vale? Pues, gracias por la anotación. Perdónenme mi lapsus lingüe. Listo, chicos. Si no hay más dudas, muchachos, entonces no les quito más tiempo. Les deseo un feliz día. Anoten por ahí las dudas que tengan. Es importante que ustedes lean esta temática con antelación, por eso se las pedí de tarea la vez pasada, para que no se nos confundieran tanto los términos ahorita. Pero bueno, veo que muchos se han leído. No es más, muchachos, la próxima clase entonces vamos a ver todo lo que son vías somatosensoriales, un poquito más complejo, pero si lo leen con antelación, mucho mejor. Entonces, les voy a dejar en el chat vías somatosensoriales. Identifiquen cuáles son las características de estas vías. Y vamos a ver también las vías motoras. Lean, por favor, vías piramidales y extrapiramidales. Si leen esto con antelación, les aseguro no les va a parecer tan denso. De lo contrario, si no leen, chicos, graves. ¿Listo? Se me pueden confundir fácilmente. Chao, profe, gracias. No es más, chicos. Feliz día. Chao, señor. Que estén muy bien. Señor Juan David. Señor John Jairo. Que estén muy bien, muchachos. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Feliz día. Que estén muy bien.